que ellos necesitan tomar. Por favor, sírvete, Dios, a ellos. Sacia su sed. Dale lo que ellos necesitan. Tú conoces su hambre espiritual. Dios mío, poderoso Rey. Aleluya. Aleluya, aleluya. Amén, amén. ¿Puedes sentarte? Vamos a tomar ventaja de que ya leímos en el libro de Jueces, capítulo 11, 30 hasta el 35, donde leyó la hermana Francia. Así es que quiero comenzar diciéndoles que la Biblia es más medicina preventiva que curativa. Porque Dios no quiere ver a sus hijos andar por la vida llorando y con las manos en la cabeza por algo que pudo haberse evitado. Por eso es que cuando leemos la Biblia nos encontramos con una serie de advertencias. No hagas, no digas, no vayas, sal, detente, cuidado, corre, huye, aleluya. Hermanos, la prudencia es uno de los valores más importantes de la vida cristiana. Porque dice la palabra que el prudente ve el peligro y lo evita. Él ve, o sea, él se detiene a ver no lo lindo, no lo apetecible, no lo llamativo. Él ve el resultado que le va a traer si él lo hace. Aleluya. Porque algo que tiene el prudente es que él piensa antes de, él reflexiona, él no es ligero, él no es impulsivo, él habla verdad, él no usa palabras lisonjeras, es decir, una alabanza falsa. Porque hay personas que utilizan una alabanza falsa para congraciarse con los demás. Te dicen algo lindo, pero no es que ellos lo creen así, simplemente te lo dicen para congraciarse contigo. El prudente no lo hace porque sabe que la alabanza puede producir algo negativo en ti. El prudente, aleluya, dice la palabra que no usa doble sentido, no habla con mala intención, porque él piensa, si lo que yo voy a decir no va a edificar, mejor me callo. Es más, la Biblia dice que hasta un necio pasa por sabio cuando se queda callado. Es que él no habla por lo que siente, sino por lo que él sabe que producen las palabras. Él se abstiene de hablar, aunque quiera decirlo, no lo voy a decir, porque lo que voy a decir no va a ser bien. Entonces callarme va a ser mejor que hablar. Tú tienes que entender, cuando hablas la gente no entiende lo que tú hablas, te malinterpreta, cállate. Cuando tú hablas no edificas a nadie, cállate. ¿Por qué es la necesidad de hablar? Y sabe que el hablar tanto, dice la Biblia, que en el hablar tanto nunca falta el pecado. Es mejor quedarme callada que hablar tantas cosas sin sentido y sin propósito. Aleluya. También nos enseña la palabra que, hablando el Señor, dice que nosotros como creyentes debemos ser personas de palabra. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que todo lo demás proviene del maligno. En ese sentido, hacerle una promesa a Dios es un asunto serio, porque no se trata de venir delante de Dios con palabrerías, como buscando impresionar a Dios para obtener un beneficio, sino que lo que yo digo delante de Dios para Él tiene peso, porque Dios es un Dios de palabra. Es más, la Biblia dice que el que hizo la promesa es fiel. Él espera que cuando yo le haga una promesa yo también sea fiel.
Porque si yo no cumplo a la palabra que yo traigo delante de él, dice Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y me llamó mucho la atención la palabra insensato. Él, el Señor, no se complace en una persona que habla con insensatez. Y fíjate que cuando la Biblia habla de insensatez, se refiere a alguien que está falto de entendimiento porque actúa por su propia cuenta sin considerar al Espíritu Santo. Es decir, no es que yo no tengo el Espíritu Santo, es que no lo tomo en cuenta para hablar o actuar. No es que no tengo la palabra, es que no la practico, es que no la uso para hablar. Cuando la misma Biblia dice que tus palabras sean sazonadas con sal. ¿Usted está entendiendo? Entonces el insensato actúa por su propia cuenta sin considerar al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que nosotros, los creyentes, no somos insensatos. Y que cualquiera que llame insensato a su hermano será culpable de juicio. Es decir, que no está hablando de que nosotros somos insensatos, sino de que a veces actuamos como insensatos cuando no queremos tomar al Espíritu Santo para lo que hacemos. Y por eso cuando una persona habla por su propia cuenta o actúa por su propia cuenta, hace cosas sin sentido. Por ejemplo, dice la Biblia, construir una casa sobre la arena. Salir a esperar al novio sin llevar una reserva de aceite, sin ni siquiera saber cuánto se va a tardar. Y yo pensando en esto, dije, oye, pero qué interesante, porque tanto construir en la arena como salir sin reserva me habla de una persona que le gustan las cosas fáciles, que le gusta lo rápido, lo que no le va a traer trabajo. Es decir, que el insensato se va por la vía rápida, por lo que no le cuesta. Nadie dice amén, aleluya. Por lo tanto, el insensato se provoca su propia ruina, porque no piensa, no reflexiona, es ligero, es emocional y no se sienta a calcular las consecuencias de sus actos. Jesús dijo, nadie se pone a construir una torre sin primero sentarse a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla. Yo no sé si usted, lo que son dominicanos, se fijan que en República Dominicana hay muchas construcciones que se quedaron así a media y la gente la coge para ir a cherchar y ya hasta huelen mal del tiempo que tienen abandonada. Hay personas que son tan insensatas que su vida espiritual huele mal, se ve mal, se ve desarreglada, aleluya, porque no piensa o no pensó antes de tomar la decisión de que esto cuesta, de que esto no te lo van a regalar. La salvación es gratis, pero usted tiene que guayar la yuca para que su vida espiritual florezca, aleluya. Hablando el Señor en Proverbios 20:25 dice, no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Normalmente debemos de sentarnos a calcular el costo y después, si tenemos lo suficiente, actuamos. Pero nosotros hacemos todo lo opuesto. Primero hacemos, después calculamos. ¿Cuándo calculamos? Cuando nos dimos cuenta que ya no nos alcanzó y andamos con las manos en la cabeza. Entonces, el costo vienen siendo lágrimas. Y si usted se fija entonces, todas las lágrimas que nosotros no vienen de afuera, salen de adentro. Usted se las provoca. ¿Por qué? Porque no se sienta, porque no piensa, porque no reflexiona, porque eres impulsivo, eres ligero, aleluya, no calculas.
Pero si yo me sentara, qué diferente sería mi vida. Qué diferentes serían mis acciones si yo fuera prudente, pero actúo como insensato. Dígame, que yo sé que usted también actúa como insensato de vez en cuando. Eclesiastés 5, 2, 6 y 7 dice: ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios. Primero veíamos en Proverbio que las promesas no se hacen apresuradamente. Yo quiero que usted vaya entendiendo, por favor, porque yo creo que esto es para que lo aprendamos. Y dice aquí: cuando le hagas promesas a Dios, mide tus palabras. No dejes que tus sentimientos te hagan pecar. Perdón, te hagan hablar sin pensar. Dios está en el cielo y tú en la tierra, así que sé breve. No venga con mucha palabrería, porque quizá en la palabrería es que vas a pecar. Sé breve, ven puntual delante de Dios. Y no venga con sentimiento como Magdalena llorando, que a Dios no lo mueve las lágrimas, a Dios lo mueve la fe. El 6 dice: no dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Qué tremendos somos, ¿verdad? Porque venimos y hacemos por salir del apuro, pero luego cuando viene la consecuencia, ay, fue un error, me equivoqué, yo no quise hacerlo así. Mentira. Y sabe que algo que yo he aprendido del Señor es que Él prefiere que yo admita y no que trate de cubrir, porque puede que Él tenga más misericordia. Es más, ¿qué dice aquí? No digas que fue un error, porque esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Eso es lo que a Dios le molesta, que yo cometa un error y trate de taparlo y no sea sincera con Él. Hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Oiga lo que dice: hablar no cuesta nada. ¿Qué es lo que cuesta? El resultado de lo que yo hablo. Y muchas veces soltamos palabra a lo loco. Y cuando usted suelta la palabra, ya usted no la puede traer. Y hay gente que dice: no, pero no era eso lo que yo quería decir. Mentira, eso era lo que tú querías decir. Lo que pasa es que ahora viste el resultado que te produjo y quieres cambiarlo, quieres tragarte la palabra. Imposible es. Por eso yo le puse a este mensaje: medicina preventiva. Medicina preventiva, aleluya, medicina preventiva. Porque hay cosas que yo hago, que yo digo que no tienen remedio. Y por eso Dios dice: previene lo mejor. Previene lo mejor. Porque hay cosas que no tienen cura. Aleluya. Y eso fue lo que le pasó a Jefté. Eso fue lo que le pasó a Jefté. Dice la palabra que Jefté era un guerrero valiente, un hombre valeroso. Pero en la vida de Jefté había un pero, que él era un hijo ilegítimo, que no nació de la misma madre que sus hermanos. Y dice la palabra que cuando los hermanos de Jefté crecieron, lo echaron, lo sacaron, le dijeron: tú no perteneces a nosotros, tú eres un hijo de una ramera, tú no eres el hijo de nuestra madre, por lo tanto tú no tienes herencia con nuestro padre, vete. Jefté, dice la palabra, sale huyendo a una tierra que se llama Tob, y dice la Biblia que en ese lugar se le unen unos hombres malhechores. Y yo dije: oh Dios mío, porque cuando estos hombres malhechores se le unen a Jefté, él sale con ellos a hacer fechorías, dice la palabra. Y yo decía, o sea que él permitió que lo que su familia le hizo le lastimara el corazón. Porque puedo ver que en la conducta de Jefté había rebeldía, había enojo, porque hay personas
que demuestran lo que tienen en el corazón con la forma como se comportan. A veces nosotros vemos una persona comportándose de una manera y la juzgamos y no sabemos que hay una herida aquí adentro. Y a veces la persona dice, mejor no hablo, mejor me callo, mejor me aíslo. Estás herida. Y las heridas, en lugar de ocultarlas, hay que traerlas al Señor. Eso era lo que tenía que hacer Jefté. Pero dice la palabra que él permitió que su corazón se dañara. ¿Por qué? Porque no todos son David. David, dice la palabra, que sabía cómo esquivar las lanzas y seguir tocando el arpa. O sea, David sabía cuál era su posición. Y aunque Saúl tiraba lanza, él tocaba arpa. ¡Aleluya! ¡Santo! Yo no sé si tú sabes que todavía Saúl sigue tirando lanza, pero también todavía David sigue tocando arpa. Y las lanzas de David van a tratar de quitarte el arpa para que tú agarres una lanza también. Pero tú determinas, tú decides si te conviertes en un Saúl o si sigues tocando tu arpa. Los cristianos, los hijos de Dios, tocamos arpa. Aleluya. Vive Dios. Y dice que la vida de Jefté se compara en cierto sentido con la vida de David, pero en una forma opuesta, porque ambos eran guerreros valientes. Ambos fueron menospreciados. Ambos salen huyendo. A ambos se le unen hombres de mala fama. La diferencia está que David con aquellos hombres hizo guerreros. Jefté se convirtió en ellos y comenzó a hacer fechorías. David sabe buscar presencia de Dios. Jefté actúa por su propia cuenta. Estamos hablando de un creyente espiritual y un creyente carnal, porque en todas las iglesias hay dos tipos de creyentes. Aleluya. Hay uno que se deja mover por los sentimientos, la carne, y hay otro que es espiritual, que no importa lo que me hagan, no importa lo que me digan, yo no me voy a remangar las mangas, valga la redundancia, para volverme lo que tú eres. Mira, siempre van a haber gente que te van a hacer la guerra, pero ¿qué tú vas a hacer con ellos? ¿Vas a permitir que la maldad de otro dañe tu corazón? Que la maldad de otro dañe tu integridad con Dios. Gente mala hay donde quiera. Porque hay personas que dicen, me voy para tal iglesia porque aquí me hacen la guerra. Ajá, y allá también te van a hacer la guerra. Es más, si encuentras una iglesia perfecta, desde que llegues tú se daña. Porque donde hay gente hay problema, aleluya. Pero tú decides qué tú haces donde tú estás. Tú tienes que marcar la diferencia. ¿Cuánto David hay aquí? ¿Cuánto hacen la diferencia? ¿Cuánto tocan arpa? ¿Cuánto adoran? Aleluya. Gente divorciándose de que porque mi esposo es así, mi esposa es asá, que mis hijos son así, que mis hijos son asá. Gente que no se hablan con la mamá, con el papá. Óigame, tú te vas a tener que salir del planeta cuando viene a ver. Para Marte, decía un predicador, ¿y por qué fue que el diablo se cogió con este planeta? Porque ya hay más planetas. Que se vaya para Marte. Él lo decía en forma de chiste, pero realmente cuando tú te pones a calcular, te das cuenta que tenemos una invasión de demonios. Y que donde quiera que tú te muevas hay demonios. Pero si tú llevas el arpa espiritual y comienzas a tocarle en el espíritu, tú cambias la atmósfera. Aleluya. Pero ahora, interesante es que Jefté, que fue rechazado, cuando dice la palabra se levantan los amonitas para hacerle la guerra al pueblo de Galaad, ellos, los que una vez lo echaron, lo mandan a buscar. Dile al que te queda al lado, te van a mandar a buscar pronto, 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 pronto. Te van a mandar a buscar pronto, aleluya. Lo mandan a buscar para que él pelee por ellos. Y decía yo, o sea que ellos tomaron un liderazgo que no tenían la madera para enfrentar. Porque hay gente que quiere hacer cosas sin tener la autoridad para hacer las cosas.
ellos no eran guerreros. Dice la Biblia que comenzaron a pelear entre ellos, el que vaya primero. Y nadie dio un paso. ¿Y qué tuvieron que hacer? Llamar al que verdaderamente tenía el cargo y la autoridad para enfrentar a los amonitas. Por eso es que yo te digo algo: no pelees por posición. La posición te va a llegar a ti, te va a mandar a buscar a ti. La posición te va a llegar a ti. Dios te va a mandar a buscar. Dios te va a mandar a buscar, aleluya. De aquellos que te rechazaron un día, que no creyeron en ti, que te menospreciaron, te van a mandar a buscar. No, usted no quiere alabar a Dios, pero alguien lo va a mandar a buscar aquí, aleluya. Y hay personas, mire, hay personas que en un tiempo, cuando ellos se sienten fuertes, ellos se alejan de Dios, ellos rechazan a Dios. Pero entonces, cuando tienen al pueblo de Amón en contra de ellos, se acuerdan de que hay un Dios. Y yo decía, qué feo que nosotros solo busquemos a Dios cuando entendemos que lo necesitamos. Y que tratamos a Dios como que si Él fuera el genio de la lámpara. ¿Tú ves cómo hace el genio de la lámpara? Usted frota, pide 3 deseos y te puede meter en tu lámpara tranquilo. Dios no es el genio de la lámpara. Yo le decía a una persona, qué feo que solamente se ore cuando se va a predicar para que Dios me use. Qué feo que yo solamente lea la Biblia porque voy a predicar. Qué feo que yo solamente cambie de actitud cuando me toca dar la escuela dominical. Pero cuando no me toca no le hablo a nadie. Qué feo. O sea, Dios, tú no puedes usar a Dios. Tú no puedes burlarte de Dios. Tú tienes que amar a Dios en todo tiempo, aleluya. Tú tienes que ser santo en todo tiempo. Tienes que tener integridad en todo tiempo. Aleluya. Oh, me llaman ahora, dice Jefté. Pero ustedes no son los que me odian. Ustedes no son los que me echaron. Ustedes no son los que me menospreciaron. Ahora me llaman porque tienen el problema encima. Sí, Jefté, es que te necesitamos. O ahora tú te das cuenta que tú necesitas a Dios. Ahora tú te das cuenta que estuviste viviendo como un insensato porque te creíste fuerte y te creíste sabio en tu propia opinión. Y ahora lo mandas a buscar. Ahora clamas. Ahora oras. Tú a Dios lo necesitas siempre. Para acostarte a dormir. Para levantarte de la cama. Para respirar. Para salir al trabajo. Tú siempre necesitas a Dios. No solo cuando tú crees que lo necesitas. Y dice la palabra que Jefté accede a ayudar al pueblo por la oferta que ellos le hicieron. Porque les decía que él tenía una herida en el corazón y que él se dejó dominar por el sentimiento que él tenía en el corazón. Por eso cuando ellos lo mandan a buscar, él dice, no, a mí no, porque ustedes me echaron y ustedes me odian. Pero entonces la desesperación que ellos tenían hace que ellos le hagan una promesa a Jefté de entregarle el liderazgo del pueblo para que él los defendiera. Cuando Jefté escucha la oferta, Jefté dice, déjenme ver si yo escuché bien. O sea que si yo obtengo la victoria, ustedes me harán el líder. Pero yo quiero que ustedes sepan que ya el liderazgo le pertenecía a Jefté, porque ya Dios lo había determinado. Pero dice la palabra que Jefté, cuando escucha que le van a dar un liderazgo, se enfocó tanto en el liderazgo que se olvidó que en él estaba el Espíritu Santo de Dios. No consideró al Espíritu Santo. Y yo comenzando decía que actuar como un insensato es actuar por cuenta propia sin considerar al Espíritu Santo. Él se olvidó de que el Espíritu Santo había venido sobre él para liberar al pueblo de Israel y comenzó a actuar en la carne, aleluya. Cuando tú sabes que el Espíritu Santo de Dios está contigo, tú no le temes a nada. Cuando tú sabes que el Espíritu de Dios está contigo, nada te turba, aleluya. Y tienes dirección, tienes guianza,
Pero como él quería actuar por su propia cuenta, lo primero que hizo fue que visitó una tribu vecina pidiéndole ayuda a ellos. Lo segundo que hizo fue que envió cartas al rey de los amonitas a ver si podían no pelear, si podía retirarse. Y dice la palabra que el rey de los amonitas no le hizo caso a Jefté y le dijo: vamos a pelear. Cuando Jefté se ve humanamente perdido, porque déjame decirte qué es lo que pasa, que cuando tú actúas en la carne, tú pierdes visibilidad espiritual. Y aunque tenga la victoria, tú no puedes verla, te ves perdido porque estás en la carne. Jefté se vio perdido y en esa desesperación es donde él hace la promesa. Y yo creo que usted se acuerda que leíamos cómo no se debe de hacer una promesa. Decía: no hagas promesa apresurada. No hagas promesa desde tus sentimientos. Y dice la palabra que Jefté hace una promesa apresurada, una promesa imprudente. ¿Por qué? Porque ese no era el tiempo de hacer promesa, era el tiempo de clamar a Jehová. Todo tiene su tiempo, aleluya. Y cuando tú estás pasando por angustia, cuando tú estás pasando por el dolor, cuando el sentimiento aflora, no se hace promesa, se clama a Jehová. Por eso dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 30, verso 8: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a esta tropa? ¿La podré alcanzar? Y él le dijo: persíguela, porque de cierto la alcanzarás y sin falta librarás a todos los cautivos. En esta historia, que la mayoría de nosotros la conocemos, dice la palabra que las esposas de David y los hijos de David fueron llevados cautivos, los secuestraron. Y en un momento así, ¿qué usted haría? Salir a lo loco. Y David, usted sabe que era un guerrero valiente, dice la palabra, que no le tenía miedo a nadie, salir corriendo a lo loco. Pero ¿qué hizo David? Se sentó a consultar a Jehová. Para que usted vea la diferencia, aleluya. Un hombre que actúa en desesperación habla a lo loco sin pensar, pero un hombre que se sienta y analiza, que sabe que las cosas no suceden por su fuerza, sino por el poder de Dios, busca dirección en la presencia de Dios, aleluya. David consultó a Jehová. ¿Y cómo salió de allí? Con instrucción. Y no solo con instrucción, con seguridad. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que lo vas a alcanzar. Seguridad, instrucción. Ahora dice también que Jefté quiso torcer el brazo de Dios para obtener la victoria. Porque el plan era: si tú ganas, eres líder. Si no ganas, pues no. La desesperación por el liderazgo, ¿qué lo hizo? Hablar palabras para impresionar a Dios. Número 4, como habló sin pensar, hizo una promesa que no era acorde a la ley de Dios, porque Dios no acepta sacrificios de personas vivas. Y decía yo: qué loco. ¿Y quién se creía él que era? ¿Quién le dio a él la potestad de quemar a alguien? Dice que para ofrecérselo a Dios. ¿Usted no se ha fijado que a veces nosotros queremos impresionar a Dios hasta con la alabanza? Dígame, aleluya. Y hacemos tantas cosas creyendo como que con eso vamos a mover el brazo de Dios y no pasa nada. Y pensamos que si se movió hoy con ante tu altar, no, pero hay que traerle el próximo domingo, porque mira, eso fue la gloria de Dios. Creemos que movemos nosotros al Espíritu. Creemos que movemos a Dios. Pero no es lo que tú haces, es que cuando Él quiere se manifiesta. Cuando Él quiere se glorifica. Cuando Él quiere bendice. Cuando Él quiere ayuda. Cuando Él quiere levanta. Dice la Biblia: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Y quién puede decirle a Dios por qué lo haces? Él es soberano. Él es el dueño de todo y de todos nosotros. Aleluya.
Dice Deuteronomio 18:10, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero. ¿Cuál fue la promesa que hizo Jefté? Vamos a ver el 34. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. La promesa que él hizo fue: si tú, Jehová, me das la victoria, al primero que salga te lo voy a dedicar y lo voy a entregar en holocausto. Un holocausto es una ofrenda quemada viva. Él está diciendo: al primero que salga lo voy a quemar vivo para ofrecértelo a ti. ¿Y qué pasa? Que cuando él regresa, la primera que sale es su propia hija, que dice la Biblia que era la única hija que él tenía. Yo quiero que usted me diga, ¿para quién es Elai primeramente aquí? Para él, pero también para la hija, porque la pobre muchacha tuvo que pagar los platos rotos de su papá. Es decir, que lo que yo hago y lo que yo hablo está afectando a los demás, está afectando a mi familia. Yo no sé si usted hoy se va a ir de aquí pidiéndole a Dios prudencia. Prudencia, todo la necesitamos, hermanos. Todos necesitamos ser prudentes, porque cuántas veces metemos la patita. Cuando él la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. Hija mía, me has destruido oiga, ella lo destruyó. ¿Por qué no dijo te destruí yo por hablador, por bocón, por querer obtener cosas a la fuerza? Me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo. O sea, él está diciendo: ahora te tengo que quemar. Pero dicen los comentaristas que él no llegó a cumplir el voto como él lo hizo. Oiga bien lo que pasa aquí. Cuando es la hija la que sale, la que él no esperaba que iba a salir, decía yo, eso fue Dios. ¿Por qué? Porque cuando ella sale, él se toma el tiempo para llorarla. Y en ese tiempo, dicen los comentaristas, que él se dio cuenta de que ese voto no era válido. O sea, él no podía quemar, porque Dios no acepta ofrendas quemadas. ¿Usted está entendiendo la gloria de Dios? O sea, que aún de mis errores Dios me libra. Porque si sale otra persona, él no se detiene a pensar, lo quema, porque no me duele. Pero como me dolía, me detuve a llorarla. O sea que Dios hace cosas para que yo tenga que detenerme a pensar en lo que estoy haciendo, porque no quiere que me pase algo peor. Aleluya. Yo no sé a cuánta gente Dios ha tenido que meterle la mano, a cuánta gente Dios ha tenido que parársele de frente. Detente, que vas mal. Dice la palabra que eso pasó con Balaán. El hombre iba derecho con su mentalidad carnal. ¿Y qué hizo Dios? Se le atravesó a la burra y él no entendía, y comenzó a darle golpe a la burra, y la burra habló. Ay, la burra habló. Hay burras que van a hablar ahora. Hay burras que van a hablar, aleluya. Y la burra le dijo: ¿por qué tú me pegas? Yo no he estado fiel contigo todo este tiempo. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que cuando la burra le habla, él le habla para atrás y no se da cuenta que la burra le habló. ¿Por qué? Porque hay gente que van demasiado empeñada en lo que quieren hacer. Son tan insensatos que no pueden ver lo que tienen delante de sus ojos. Usted sabe lo que es una burra hablándome y yo no darme cuenta del milagro. Oye, estar bien. Qué terco, pero qué necio. Aleluya. Santo Dios
mismo hace que él se detenga y llore a la hija. Y en ese lapso alguien tuvo que decirle: pero ¿cuál fue la promesa que tú hiciste? No, que voy a quemar a Jehová. Y tú no me diste tus palabras cuando tú hablaste. A Dios no se le quema gente, Jefté. ¿Y tú crees que es al Dios cananeo que tú le estás hablando? Porque los cananeos sí lo hacen, pero nosotros no. Nosotros no quemamos gente, aleluya. Esa no es la ofrenda que Dios acepta. Y dice la palabra que se cree que lo que Jefté hizo fue dedicar a su hija en un celibato perpetuo. Fíjese lo que dice el versículo 39, 11:39, la versión PDT. Después de 2 meses, la niña regresó donde estaba su papá, y Jefté cumplió lo que había prometido. La hija de Jefté nunca, oiga bien, nunca tuvo relaciones sexuales con nadie. Y entre el pueblo de Israel se convirtió en una costumbre. El énfasis que hace en que ella nunca se casó es lo que da a entender que no fue que él la mató quemada, sino que ella nunca se casó, que tuvo que vivir virgen hasta el día de su muerte. Qué dolor para esa muchacha. Nadie dice amén aquí. Porque es duro morir quemada, pero también es duro morir sin poder tener una relación normal, como normalmente, ¿verdad? Todos los seres humanos, por eso usted se casó. Porque es bueno. Mira, Junior. Pero pensando en este punto, hermanos, lo importante que es que yo no hable a lo loco, que yo no diga palabras de manera ligera, que yo no sea impulsivo. Piense ahora, ¿cuántas veces lo ha hecho usted? Dice la Biblia que de toda palabra ociosa, o sea que no ha sido pensada primero, que salga de nuestra boca, vamos a darle cuenta a Dios en el día del juicio. Yo quiero que tú cierres tus ojos, por favor. Y la pregunta es, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo que a ti te preocupa? ¿A qué tú te estás enfrentando? ¿Qué puede hacerte que actúes en desesperación? ¿Qué puede llevarte a hablar cosas de las que mañana te vas a arrepentir? Yo creo que nada es más difícil que estar en la situación que estaba David. Su esposa, sus hijos habían sido secuestrados por los enemigos de David. Pero él actuó como un hombre prudente, porque él sabía que Dios estaba con él. Y cuando tú sabes que Dios está contigo, tú caminas tranquilo y confiado. Nada te mueve de tu sitio, aleluya. Entonces no hables ni actúes sin primero buscar la presencia de Dios. Pídele a Dios, aleluya. Él tiene respuesta. Él tiene instrucción para nosotros. Señor, ayúdanos, porque todos nosotros necesitamos prudencia. Señor, ayúdanos, aleluya, a no ser tan ligeros, a no juzgar las cosas antes de tiempo, Señor, a no hablar por lo que sentimos en nuestro corazón. ¿Cuántas veces yo hablo porque estoy enojada? ¿Cuántas veces yo hablo, Señor, porque mi corazón está herido? Porque estoy bajo ira, Dios mío. Y luego entonces me arrepiento, pero ya es tarde porque ya hablé. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, aleluya. Ayúdame a traerte a ti mi carga.
Como decía Lisette, ayúdame a confiar en ti, en que toda mi vida esté en tus manos, Señor. Y tu misma palabra dice que por más que nos preocupemos, no vamos a poder añadir un codo a nuestra estatura. Que todos los pelos, Señor, de mi cabeza están contados por ti. Que tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes de aquello que yo carezco, Señor. Ayúdanos a ser prudentes. Ayúdanos a ser prudentes, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.